un virus que obliga a la humanidad a ser feliz, una mente colectiva que los conecta a todos y unos pocos inmunes que descubrirán lo que se esconde tras esa aparente perfección. En el día de hoy les resumo Pluribus, espero les guste. Comenzamos poniéndonos en situación. Hace 14 meses, unos astrónomos detectaron una señal de radio procedente del espacio, de origen desconocido, sin saber que contenía la secuencia de un virus. Por lo que semanas después, con el espíritu curioso que nos identifica a los humanos, un grupo de investigadores reproduce esa secuencia en ratas en un laboratorio durante un año y observa su comportamiento. En ese periodo conocemos a Carol, una escritora de libros románticos que, a pesar de su éxito, no parece disfrutar de su trabajo y observa la vida de manera particular. Así, un mes antes del brote absoluto, en el laboratorio ocurre un pequeño descuido. Una de las científicas es mordida por una de las ratas experimentales, suceso que genera de inmediato un brote que provoca un comportamiento colectivo entre los infectados, quienes en lugar de correr a atacar a otros como típica peli de zombies, transmiten el virus a través de la saliva de forma pasiva, realizando actividades colectivas para ayudar a sanear lo que está mal. 3 horas antes del acabose, Carol regresa a Albuquerque después de presentar su último libro, junto con su representante y pareja, Helen. Aunque durante una salida nocturna, Carol presencia que las personas a su alrededor comienzan a sufrir convulsiones repentinas, incluida Helen. Así que alterada y muy confundida, Carol traslada a Helen al hospital, atravesando una ciudad sumida en el caos y la destrucción. Pero una vez ahí, descubre que todos están infectados y extrañamente conocen su nombre. Lamentablemente, minutos después Helen fallece, y devastada y desconcertada por no saber lo que está pasando, Carol vuelve a su casa, donde ve en la televisión a un hombre en la Casa Blanca con una pancarta que muestra su nombre y un número de teléfono. Así que, llevada por la situación, Carol llama, y el tipo le explica que ese virus transformó a la humanidad en una mente colmena, que experimenta felicidad constante. Además, también revela que ella y otras 11 personas, 12 en total, muestran inmunidad, pero que la mente colmena intentará asimilarlas. Entonces, al día siguiente, mientras realiza el entierro de Helen, Carol recibe la visita de Socia, integrante de la mente colmena conocida como Los Otros. Socia le explica que todas las personas infectadas comparten una conciencia única con los recuerdos de cada individuo, incluidos los de Helen, algo que hace que Carol se enfurezca y provoque que Socia tenga convulsiones. Pero cuando se recupera, explica que la ira de Carol desbordó la mente colmena y provocó el fallecimiento de un gran número de infectados. Ante esto, Carol exige conocer a los otros inmunes, por lo que los infectados organizan una reunión, donde uno de los supervivientes llamado Kumba llega a bordo del mismísimo Air Force One. Sin embargo, la reunión no resulta como ella había pensado, pues descubre que los demás inmunes ya aceptaron la existencia colectiva y se niegan a buscar una cura. Además, Socia afirma que los otros, refiriéndose a todos los que conforman la mente colmena, no actúan con violencia, aunque reconoce que más de 886 millones de personas fallecieron durante la etapa inicial de la unión, y otras 11 millones más a causa de la furia desatada por Carol, quien, al estar indignada, provoca una nueva convulsión letal mundial. Tras el incidente, Carol y Socia regresan a Albuquerque, y durante el vuelo donde le revela nueva información, Carol llama a un hombre llamado Manusos, uno de los inmunes que vive en Paraguay y que se muestra, al igual que ella, reacio al nuevo orden mundial. Además, se confirma que no son 12, sino 13 los inmunes en total. Sin embargo, la llamada con el hombre no resulta exitosa, y luego Socia le entrega un obsequio que Helen había solicitado antes de la unión, cosa por la que Carol exige que la mente colmena elimine cualquier recuerdo de Helen y luego se oculta en su casa, rechazando la comida de los otros e intentando valerse por sí sola. Entonces, durante la noche, un corte de electricidad impuesto por los otros la irrita y exige irónicamente una granada de mano, pero al no comprender el mensaje, Socia lleva el artefacto a su casa, así que intentando asimilarlo, Carol bebe junto a ella y libera su frustración. Sin embargo, activa la granada porque cree que no representa un riesgo, pero se sorprende al comprobar que funciona cuando Socia la toma, la arroja de inmediato y sufre heridas en la explosión. Con ese impacto, los otros la trasladan al hospital, y mientras Carol espera la recuperación de Socia, conversa con un representante de la mente colmena al que le pregunta si ellos accederían a cualquier solicitud, incluso a un arma nuclear. Y cuando el representante responde que sí, Carol lo retira del lugar y se queda inmersa en sus pensamientos.
En ese momento, retrocedemos unos días y conocemos más sobre Manuzos, quien vive aislado en un almacén de Paraguay y rechaza la ayuda que ofrecen los otros. En su confinamiento, el hombre se alimenta con lo que puede, y mientras intenta espiar el comportamiento de los otros, recibe la llamada que Carol le hizo desde el avión. De vuelta al presente, Carol elabora una lista con la información que reunió sobre los otros, concluyendo que nunca dicen mentiras, por lo que visita a Socia en el hospital y le pregunta si la unión puede ser revertida, pero la mente colmena evita cualquier respuesta. Según el razonamiento de Carol, eso confirma que se puede revertir, así que consigue viales de suero de la verdad y los prueba en su casa, donde bajo sus efectos reconoce que siente atracción por Socia. Luego regresa al hospital e invita a Socia a caminar fuera, introduciéndole el fármaco sin que ella lo note, por lo que cuando Socia pierde claridad mental, Carol intenta obtener información sobre la reversión. Sin embargo, solo consigue que Socia luche por hablar, provocando que varios de los otros rodeen a ambas. En ese momento, Socia sufre un paro cardíaco y los miembros de la mente colmena intervienen para reanimarla. Así que después de ese percance, Carol comienza a recibir un trato distante por parte de la mente colmena, quienes deciden evacuar la ciudad y tomar distancia. Pero ante eso, Carol graba cintas para informar a los otros inmunes de sus hallazgos sobre el comportamiento de los otros. Entonces, una noche se percata de que unos coyotes invadieron su patio y esparcieron su basura, por lo que le solicita a la colmena hacer la limpieza. Aunque por circunstancias adversas, Carol termina llevando su basura a los contenedores de la ciudad, donde descubre que los infectados únicamente desechan cartones de leche, lo que la lleva a investigar más, descubriendo algo inquietante. Se trata de restos humanos congelados, empacados y almacenados, un descubrimiento que la deja horrorizada, y decidida a informárselo a los demás inmunes, viaja en auto hasta Las Vegas, donde se encontrará con Kumba, quien vive una vida de ensueño. Pero cuando Carol llega a la ciudad y se dirige a hablar con él, este ya estaba al tanto de la forma de alimentación de los infectados, y además el hombre le dice que junto a los otros inmunes se reúnen para debatir ideas en torno al futuro tanto de ellos como de los otros, por lo que al sentirse excluida cruelmente, Carol rompe en llanto. Poco después, Kumba también comenta que los infectados solo podrían convertir a los 13 inmunes si estos acceden a una intervención quirúrgica, y sin pensarlo dos veces, Carol deja un mensaje en el teléfono donde advierte que ni se le acerquen, y se marcha a Albuquerque. De ahí volvemos con Manuzos, quien 3 días antes había recibido uno de los videos de Carol donde se entera que hay otros 12 como él, por lo que sale de su escondite evitando a toda costa interactuar con los otros. Y mientras Carol se adapta a su nueva vida, Manuzos emprende una odisea para llegar hasta ella, rechazando a toda costa la ayuda de los otros, así que su travesía lo lleva a enfrentar muchos desafíos, especialmente cuando debe atravesar la selva del Darién, donde cae en una trampa salvaje de la que logra salvarse, pero por más voluntad finalmente cae desmayado, por lo que pronto un helicóptero de rescate lo auxilia en contra de su voluntad. Entonces, semanas después, Carol continúa su vida, pero llega un punto en el que ya ni se reconoce, y llevada por su soledad pide que vuelvan los otros, y de esta forma, una mañana Socia reaparece frente a su puerta, así que al verla se abalanza sobre ella en un abrazo, sintiéndose aliviada. De vuelta con Manuzos, este despierta en el hospital, pero se niega a quedarse y se marcha para continuar su camino hacia Carol. Esta, por su parte, le da la bienvenida a Socia, y juntas juegan a un juego de cartas en el que Socia le ofrece que uno de sus primos vaya a verla. Pero Carol lo rechaza, pues hablar con Socia es lo mismo que hablar con sus familiares a través de la mente colectiva. Tras eso, Socia le muestra que todos los otros han regresado al pueblo y duermen juntos en un pabellón, priorizando la eficiencia energética, e invita a Carol a pasar la noche con ellos, y aunque al principio se niega, finalmente duerme abrazada a Socia. Pero a la mañana siguiente, Carol retoma su investigación, preguntando a Socia cómo se comunican entre ellos, y Socia le explica que lo hacen de manera inconsciente a través del campo electromagnético de sus cuerpos, y que Carol también posee esa capacidad aunque no la utiliza. Además, mientras se dan un masaje, Socia le aclara que no pueden sentir todo lo que cada uno experimenta a la vez, aunque sí perciben lo que ocurre en cada momento. Luego, Socia le muestra el origen de la señal que comenzó todo, descubriendo que proviene del planeta Kepler 22b y fue enviada por sus habitantes, y aunque la colmena no sabe nada sobre ellos, está construyendo una antena gigante para devolverles el favor, y así transmitir su señal a otros mundos, cosa que Carol añade a su investigación.
Pero, con los días, Carol nota que Socia y la mente colectiva la tratan demasiado bien y discute con ellos, acusándolos de intentar manipularla, cosa que Socia admite y Carol les dice que su estilo de vida es insostenible, pues han arrancado la individualidad de cada persona y además todos ellos están muriendo de hambre, ya que su ética de colmena les impide dañar formas de vida y solo consumen lo que cae naturalmente, aunque al ver su tremendo agobio, Socia la besa y ambas tienen un encuentro. Entonces, a la mañana siguiente, Carol se siente inspirada y escribe un capítulo de su próximo libro, lo que encanta a Socia y a los otros. Así, 60 días después de la unión, Carol y Socia terminan viviendo juntas, y Carol insiste en que Socia se trate como un yo individual, por lo que ésta le cuenta qué cosas disfrutaba antes de formar parte de la mente colectiva, pero en ese momento, Socia percibe algo, y le avisa que pronto recibirán una visita. Es entonces cuando vemos a Manusos aproximándose a la ciudad. De pronto, avanzamos hasta el día 70 después de la unión, hasta una comunidad indígena, donde convierten a Cusimayo, una de las inmunes, solo inhalando una muestra del virus. Mientras tanto, en el presente, Carol recibe la visita de Manusos, y desde el primer momento se siente la tensión entre ellos, pues ninguno confía en el otro, ya que Manusos defiende que los infectados ya no son las personas que existían antes, y que sus almas fueron reemplazadas, por lo que eliminarlos sería la única solución. Pero Carol le dice que eso es una locura, y la conversación se vuelve tan incómoda y agresiva que Carol incluso llama a Socia para asegurarse de que no le están espiando porque Manusos la está volviendo paranoica. Así que Carol termina su charla y se marcha. Sin embargo, Manusos decide hablar con Socia, quien termina contándole todo sobre Carol, hasta que ella aparece de inmediato y se lleva a su medio noviecita de allí sin dar explicaciones. Pero nada detiene a Manusos, quien pide que traigan a otro infectado, y lo somete a un experimento, utilizando una frecuencia de radio en blanco con la intención de hacer regresar a la persona que habitaba ese cuerpo antes de la unión, aunque resulta en todos los infectados convulsionando al mismo tiempo, por lo que Carol lo detiene, y va muy preocupada a por Socia. Es en ese momento cuando ambos comprenden que a Carol le importa mucho más la chica que salvar el mundo. De esta manera, Carol parte con ella a diferentes países, viviendo felices, como si fueran una pareja, hasta que un día se le ocurre preguntar si existe otra forma de convertirla sin pasar por una operación, cosa que Socia confirma, y le dice que ya están experimentando con esa posibilidad, ya que pueden hacerlo usando los óvulos que Carol congeló años atrás y de los que ahora se han apoderado. Además, como no necesitan intervenir su cuerpo, tampoco necesitan su consentimiento para transmitirle el virus, por lo que Carol tiene 1 o 2 meses antes de que lo consigan, algo que la deja completamente horrorizada. Así, Carol finalmente toma una decisión y regresa sola a Albuquerque, reencontrándose con Manusos, ya que los otros se marcharon tras el experimento del hombre. Entonces, le dice que se une a él para salvar al mundo, y no vuelve con las manos vacías, sino que trae consigo una bomba atómica. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.